Pues muy buenas, amigos. Estamos, como siempre, con ustedes en Los Juristas y el Pueblo. Hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a tocar un tema que siempre está vigente, ¿verdad? En todo momento, porque vamos a referir a los asuntos de derechos laboral. En la sección consulta laboral. Entonces, nosotros queremos, antes de entrar al tema, vamos a dejar que el doctor Pedro Gálvez pues, pueda presentarse y también la licenciada Lelia de la Cruz. Primero el doctor Pedro Gálvez. Doctor Pedro Gálvez, buenos días, buenas tardes. Bueno, muy buenas a todos los oyentes de su programa Los Juristas y el Pueblo, aquí con su acostumbrada sesión consulta laboral. Buenas, doctora Lelia, ¿cómo se siente? Adelante. Cómo no. Si ella viene entrando dentro de un momentito, nosotros en el día de hoy, dentro de los tantos temas que tenemos de derecho laboral, de consulta laboral con el doctor Pedro Gálvez, uno de los grandes consultores que tiene la República Dominicana en esta materia, hoy tenemos un tema que siempre hay que mantenerlo muy presente y al día, que es la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad y sin responsabilidad. Esto para el empleador. Sí. Para el empleador, exactamente. Esto, como ustedes sabrán, toca cuerdas sensibles, precisamente tanto del empresariado como de los empleados, del empleador como de los empleados. Pues ya tenemos por ahí, doctor Pedro Gálvez, vamos a dejar que la licenciada Lelia de la Cruz pues se presente y que comparta con nosotros pues en esta sección de consulta laboral. Doctora Lelia de la Cruz, encienda su micrófono, por favor. Ahí ya. Buenas noches, le damos una cordial bienvenida a nuestro doctor Pedro Gálvez en esta sección tan importante. Quien les habla, Lelia de la Cruz, colaboradora de International del Soco Children y de Los Juristas y el Pueblo. Este tema que vamos a conocer en la noche de hoy, como decía el doctor Nolasco, toca las fibras sensibles y precisamente en este momento que está atravesando el mundo y que nosotros no estamos escapo a eso, las personas tienen mucho interés de conocer sus derechos y saber cuándo ese contrato de trabajo se termina con responsabilidad para el empleador. Hay una fila grandísima en el Ministerio de Trabajo, hay muchas dudas y sabemos que usted va a abonar para que las personas que nos siguen tienen sus inquietudes. Muchísimas gracias. Sí, cómo no. Gracias, licenciada de la Cruz. Pues muy buena participación. Doctor Pedro Gálvez. Bueno, vamos de una vez a dar inicio como si fuera un conversatorio para que sea más asequible para los que nos escuchan, como si fuera un trabajador o un empleador que estuviera hablando con nosotros. Fíjense, por lo regular, siempre le preguntan a uno, ya sea en la oficina o cuando uno está en el Ministerio de Trabajo, cuando termina el contrato de trabajo, dicen los empleadores, ¿qué responsabilidad tengo yo con ese trabajador o esa trabajadora? Y además los trabajadores se preguntan a veces cuando termina el contrato de trabajo, ¿cuáles son mis derechos? Hay una ley por ahí que dice que si yo me voy y anuncio que voy a terminar el contrato de trabajo, pues hay que pagarme mi liquidación, que es lo común que yo dice. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que a veces son ciertas, otras veces no lo son. Y para eso vamos a aclarar. Fíjense, vamos a hablar de la terminación del contrato de trabajo
en la primera parte, sin responsabilidad para el empleador. El artículo 68 y siguiente del Código de Trabajo, Ley 1692, nos habla de la terminación de contrato de trabajo sin responsabilidad y con responsabilidad. Cuando el contrato termina por mutuo consentimiento, el empleador no tiene responsabilidad de pagar derecho al trabajador. Si se ponen de acuerdo, pues trabajador y empleador simple y llanamente terminan el contrato, no hay que pagar prestaciones, no hay que pagar derechos adquiridos y otras indemnizaciones, porque se pusieron de acuerdo. Inmediatamente se haga ese acuerdo, no hay responsabilidad. Ahora bien, si se rompe ese acuerdo, pues realmente no hubo ese mutuo acuerdo y por ende el empleador sí tiene que incurrir en responsabilidad. Eso es así. Otro tipo de contrato es la ejecución, cuando termina la ejecución de un contrato, sin ninguna de las partes, pues, cuando termina esa labor, se ponen de acuerdo, pues no hay responsabilidad para ninguna de las partes. Por ejemplo, un contrato para una obra o servicio determinado, que es el contrato para la construcción, no hay responsabilidad para el empleador en pagar prestaciones laborales. Perdón, doctor, ¿y a qué se debe que si hay un contrato de trabajo de construcción y hay una ruptura, ¿verdad?, de ese trabajo de contrato, ¿por qué usted dice que no hay una responsabilidad del empleador hacia el empleado? ¿Es que es un contrato a destajo, es un contrato por ajuste? Bueno, no es un contrato por ajuste. El ajuste viene siendo una forma de pago, pero no una modalidad de contrato. Una modalidad de contrato puede ser por cierto tiempo, un contrato permanente para una obra o servicio determinado. Lo que pasa es, fíjense que usted va a reconstruir su casa o su apartamento, contrata los servicios de un ingeniero o un obrero de la construcción y realmente usted no genera ese dinero permanente. Usted lo contrató por cierto tiempo y el código contempla que no hay responsabilidad para pagar los derechos que le corresponden al trabajador por esa situación, esa característica que tiene ese trabajo. Imagínense que Lelia quiera reconstruir una casa en el campo. Terminó la reconstrucción ya y terminó la labor de ese trabajador. Los trabajadores de la construcción terminan por etapas. El plomero terminó el asunto de plomería, el carpintero, el albañil, el que pone las varillas, etcétera. Pero tiene que ser por escrito ese contrato. Cuando la ejecución de una obra no se puede, por alguna circunstancia, terminar, tampoco el empleador tiene responsabilidad con ese trabajador, ya que no hay responsabilidad de pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos. Ahora bien, cuando entramos a responsabilidad, que es lo más importante, que los trabajadores del sector privado y algunas instituciones del Estado adquieren ese derecho, ahí es lo más importante. A veces dicen los trabajadores, bueno, yo, como les repetí, yo me voy de la empresa, pues hay que pagarme mis prestaciones laborales. Cuando el contrato de trabajo termina por desahucio,
por despido y por dimisión, sí hay responsabilidad del empleador de pagar. El trabajador tiene derecho. Cuando es por desahucio, entiéndase que desahucio no es más que la terminación del contrato de trabajo por una de las dos partes. Puede ser trabajador o empleador. Cuando es el empleador que termina el contrato de trabajo, tiene que pagar prestaciones laborales. Ahora bien, cuando es el trabajador que decide irse de la empresa, estamos en presencia de un desahucio de parte del trabajador, pero que comúnmente se le llama renuncia. Hay responsabilidad del empleador a pagar prestaciones laborales y derechos adquiridos. Perdón, ¿Cuáles doctor, son estos derechos? perdón, doctor, una acotación para ver si... entonces podemos decir que la dimisión y la renuncia son homólogas, o sea, son iguales. No. La dimisión y la renuncia son vecinas, se parecen mucho, pero no son iguales. Resulta que cuando un trabajador está inconforme, vamos a decir, con su trabajo, le violan su derecho. Dice, bueno, yo me voy de la empresa y le pone la cartica famosa carta de renuncia al empleador. Ese es un desahucio, esa es la renuncia. Ahora bien, si ese trabajador no está conforme con sus derechos, ¿qué debe de hacer? Hacer una cartica, utilizar el medio de la terminación de contrato de trabajo, la dimisión, diciéndole a la empresa que se va a ir de la empresa por las siguientes violaciones. Tiene que enumerarla, que está contemplada en el artículo 97 del Código. Por ejemplo, si no se le paga su salario mínimo, no se le paga a tiempo. Si un trabajador está en una suspensión de los efectos de contrato de trabajo, que están contemplados en el artículo 51 y siguiente del Código de Trabajo, terminó esa suspensión, el trabajador dice, bueno, yo vine a trabajar. El empleador le dice, bueno, no hemos iniciado. El trabajador puede intentar la dimisión. Puede dimitir y reclamar su derecho. del empleador. Entonces, no está inscrito en el sistema de seguridad social, puede dimitir. Ajá. Lelia, doctora Lelia. Ok. Entonces, la dimisión, pues, a veces los empleadores se confunden con la dimisión. Le llegó una carta al empleador y dice, bueno, aquí vino un trabajador y renunció. Entonces yo le digo, léame la carta. Digo, no, eso es una dimisión. La dimisión tiene que comunicarla al empleador y al Ministerio de Trabajo. Tiene que haber un plazo de 48 horas para la comunicación al Ministerio de Trabajo. Perdón, al empleador y al Ministerio de Trabajo. Tiene que decirle por qué está dimitiendo. Una vez cumpla con esos requisitos, el empleador tiene le van a intimar por un plazo. El empleador tiene un plazo de 2 meses. Si no paga, pues antes de los 2 meses, perdón, tiene que demandar ante el Tribunal de Trabajo para que los plazos no prescriban. Es así. ¿Cómo no? Vamos Entonces, a dar dentro del desahucio, ¿cuáles derechos tiene el trabajador? Sí, un momentito, doctor. Adelante. Vamos a dar la bienvenida al doctor Abelardo Guridi, que está conjuntamente con nosotros ya por acá, ¿verdad? Bienvenido, doctor Guridi. Gracias por haber entrado nuevamente pues, a esta sección de los juristas y el pueblo sobre consulta laboral, que siempre el doctor Pedro Galvez está muy atento a estas consultas y a estas informaciones importantes. Bueno, pues tenemos a la licenciada Delia de la Cruz,
antes de que usted entre, doctor, que ella tenía algunas observaciones sobre el tema ¿Cómo no? que estamos tratando. Un momentito, por favor. Licenciada. Sí, yo decía que la dimisión, es bueno hacer esa puntualización, ya el doctor Galvez lo tocó, pero que el trabajador sepa que cuando dimite es porque se siente que le han vulnerado algún derecho y esos derechos que le han vulnerado deben estar consignados en esa comunicación que él le entrega al empleador y que posteriormente va y notifica o comunica al Ministerio de Trabajo. Si eso no se hace, estamos hablando de una renuncia, no de una dimisión. Y hay que establecer esa diferenciación entre lo que es una renuncia y lo que es una dimisión. Correcto, sí. Sí. Un momentito, doctor Pedro Galvez, el doctor Abelardo Guridi, que está por ahí con nosotros. Sí, sí, muy buenas noches. Y disculpen la tardanza. El tema está bastante interesante y yo lo estuve escuchando. Y quisiera inmediatamente realizar una pregunta al doctor Galvez, en el sentido de que si realmente a un trabajador se es despedido, entonces, ¿de qué forma él puede incoar las acciones si realmente los tribunales están ahora mismo paralizados? ¿Qué debe de hacer en ese sentido un trabajador que es desvinculado ahora mismo o desahuciado, mejor dicho? Ok. Si un trabajador es despedido o desahuciado, o sea, termina el contrato de trabajo ahora mismo, ¿qué debe de hacer? Bueno, debe dirigirse al Ministerio de Trabajo, que está abierto, y debe, la primera fase del Ministerio de Trabajo, la conciliación. No obstante a eso, si no consigue sus prestaciones laborales por el desahucio, por derechos adquiridos, por el despido, pues puede apoderar el tribunal. El plazo que tiene para el desahucio son de 2 meses. Ahora bien, los plazos ahora mismo están suspendidos. Tendrá que esperar que los tribunales inmediatamente inicien sus labores, el tribunal laboral. Pero mientras tanto los plazos están suspendidos y tiene derecho a hacer su demanda dentro de un plazo de los 2 meses para demandar. Sí. Lo correcto. Una siguiente pregunta que me han consultado en varias ocasiones de personas que están trabajando en los hoteles, de que ya el plazo de los 90 días ha vencido y realmente, según el texto legal, debe de tomar una decisión el trabajador. Pero entonces, si los plazos están suspendidos, ¿qué debe de hacer un trabajador que se le venció el plazo de los 90 días, que trabaja en el sector turístico y, y se ha manifestado de que he escuchado que tienen que ir, que lo van a cancelar, que lo van a renunciar? ¿Qué usted le puede recomendar a esa persona, a esos trabajadores, que son muchos, de que debe de hacer transcurrido el plazo de los 90 días? Bien, una vez termine el plazo de los 90 días, en términos regulares, el trabajador debe presentarse a la empresa y la empresa debe pagarle a ese trabajador, aunque no esté trabajando. Debe ir a la empresa y de lo contrario ir al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para reclamar ese derecho. Ahora bien, estamos en un estado de emergencia todavía. Es posible que otorguen otro plazo de suspensión, aunque el Código del Trabajo establece que no puede ser por más de 90 días en un año. O sea que estamos en una situación de excepción. Creo que es un poquito ahí tedioso, pero dentro de lo normal el trabajador puede ir a reclamar una vez termine
los efectos de la suspensión del contrato de trabajo. Sí, Siguiendo... a propósito, perdón, doctor Galvez, a propósito de esa salvedad que usted ha hecho ahí, que yo creo que son bien puntuales, indiscutiblemente, bueno, pues los tribunales van a iniciar, como sabemos, en la segunda fase, el día 5, el día primero, el día primero de julio, ¿verdad? Y ellos, los tribunales, pues tienen un plazo de 3 días laborables. De todos esos informaciones que se han presentado, de todas esas violaciones que se han presentado y que han caído precisamente dentro del estado de excepción, pues estaban suspendidos y por lo tanto, a partir de que se abran las diferentes, esta fase, segunda fase de los tribunales de la República, que se van a iniciar el día 1 de julio, pues a partir de ese momento, pues tienen 3 días laborables para poder realizar las acciones correspondientes. Es decir, para que no se le venzan los plazos, que yo entiendo que fue un plazo muy corto, porque si hemos tenido tanto tiempo, ¿verdad?, en este estado de excepción y suspendido los tribunales de la República, pues los plazos debió los tribunales de la República hacerlo mucho más amplio, ¿verdad? Por lo menos 7 días u 8 días franco, para que todo el que quiere ejercer las acciones porque se sintió afectado en estos días del estado de excepción, pues puedan hacerlo. Y aquellos también que se suspendieron como consecuencia del estado de excepción, pues puedan intentar sus acciones y promover sus acciones, no en 3 días laborables como establece la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, sino en la octava franca de ley para que todo el mundo pueda realizar sus solicitudes, pueda realizar elevar sus instancias de fijaciones de audiencia, a hacer sus actos de procedimiento extrajudiciales. Es decir, todos los emplazamientos y todo lo que tengan que hacer, tener un plazo por lo menos de un plazo en la octava franca, que serían 10 días, que no se cuentan ni el día cuen ni el día quo. Entonces, eso es una apreciación, pero yéndonos al caso del doctor Pedro Galvez y la pregunta de nuestro amigo el doctor Abelardo Guridi, me imagino que estaban suspendidos y que entrarán, ¿verdad?, ya en vigencia a partir del día 1, podrán ejercer sus acciones laborales, igual que todas las otras acciones. Doctor Pedro Galvez. Sí, siguiendo con el tema, con la responsabilidad y qué me corresponde, los trabajadores siempre cuando termine el contrato, pues consultan qué me corresponde por el desahucio, por ejemplo. Cuando hay un desahucio, pues la empresa tiene que pagar preaviso, cesantía, vacaciones y salario de Navidad. Además de eso, participación en los beneficios de la empresa y la empresa ha tenido ganancias. ¿Cómo y bajo qué cálculo debe de hacerlo? Por ejemplo, el preaviso, a partir de 3 meses, pues al trabajador le corresponde 7 días de salario y así sucesivamente a partir de 6 meses, 14 días y después de un año, 28 días de salario. Con relación a la cesantía a partir de 3 meses le corresponde 6 días de salario. 3 meses, 6 días de salario. A partir de 6 meses le corresponden 13 días de salario. Y de 12 meses, 21 días de salario por año. Ahora bien, hay una excepción. Si a partir de los 5 años le corresponden 23 días de salario
por cada año. Estamos hablando de la terminación del contrato de trabajo de desahucio de ese trabajador. Y las vacaciones, cuando hay una ruptura de contrato de trabajo, no importa que sea por despido, por desahucio, por dimisión, en virtud de lo que establece el artículo 184 del Código de Trabajo, que al principio el 177 ya habla de las vacaciones, pero el 184 nos habla de que no importa cómo termine el contrato de trabajo, hay que pagar las vacaciones. Pero si un trabajador no tiene un año, hay que pagar una proporción. ¿A partir de cuándo comienza la proporción? A partir de 5 meses. 5 meses le corresponde 6 días. 6 meses, 7 días, 7 meses, 8 días, 8 meses, 9 días, y así sucesivamente, 10 meses, 11 días, 11 meses, 12 días a partir del año son 14 días. Pero si el trabajador tiene más de 5 años para el pago, las vacaciones son 14 o 18 días para el pago. El disfrute son 14 días laborables, es así. Esos son derechos que le corresponden, igual que el salario de Navidad. Un trabajador labora normal en una empresa, ¿cuánto gana? 20,000 pesos. ¿Qué debe pagar el empleador? En virtud de lo que establece el artículo 219 del Código, la duodécima parte de lo ganado durante el año calendario. Ejemplo, un trabajador devenga un salario mensual de 20,000 pesos. A fin de año, ¿qué debe de pagarle? 20,000 pesos. No ha habido variación. Esa es la duodécima parte. Pero, si el trabajador labora una parte del año, se saca una proporción de esa duodécima parte. Ejemplo, trabajó 6 meses. ¿Qué debemos de hacer? Una simple regla de 3 que le dieron a uno en intermedia y primaria. 20,000 por 6 le da X cantidad, ¿cuánto? 120,000 dividido entre 12, pues se le va a dar 10,000. O sea, viene siendo la mitad del salario, que son 20,000, al año recibe 20,000, pero si son 6 meses, ¿qué va a recibir? 10,000 solamente, y así sucesivamente. La pequeña regla de 3 se multiplica tiempo por salario y se divide entre 12. ¿Por qué? Algunos trabajadores dicen, bueno, pero yo trabajé ya, yo tengo 7 meses trabajando, a mí hay que pagarme el salario completo. El código no establece nada de eso. Ahora bien, algunas empresas tienen como norma que le pagan su salario completo al final de año, pero no están obligados, salvo convenio colectivo. Dentro también de las empresas, otro derecho que hay que pagarle a los trabajadores es la participación de los beneficios de la empresa, que tienen un contrato permanente, y es esa utilidad que tiene la empresa, en virtud de lo que establece el artículo 223 del Código de Trabajo. El trabajador laboró en la empresa, y la empresa tiene ganancia, hay que dividir el 10%. Adelante, doctora Lelia. Sí, yo quería, doctor, hágase una puntualización porque hay una confusión en los trabajadores en lo que son derechos adquiridos y lo que son prestaciones laborales. Sabemos que las prestaciones laborales encierran preaviso y cesantía, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, sí. Sí. Déjeme decirle, prestaciones laborales. Perdóneme. Ajá, para aclararle. Es correcto lo que dice la doctora Lelia. Hay derechos adquiridos y hay prestaciones laborales. Cuando es un desahucio, se paga prestaciones laborales. Cuando es un despido, derechos adquiridos. Esa es la diferencia. Cuando estamos en presencia de un despido, pues la empresa no tiene que pagar esas prestaciones laborales. Indica que cometió una falta. Ahora bien, doctor, ¿cuáles
Doctor, Ajá. Excúsame que le interrumpa. Usted sabe No he que... terminado la idea. Sí, yo sé que usted va para... Yo quiero que usted haga esa puntualización. Usted sabe que se estila, que dice, me despidieron, pero si te despidieron, ¿qué falta cometiste? O sea, hay que aclarar que es un despido, ¿eh? Ok, correcto, doctora. Ok, bien como ha puntualizado la doctora Lelia, cuando un trabajador termina el contrato de trabajo, pues hay una confusión. En buen dominicano, que ese es otro tema que tenemos, conceptualización en materia laboral, un tema sumamente importante, pero el trabajador va al despacho de uno y me dice, en buen dominicano, me votaron, o me despidieron, me desahuciaron, me cancelaron, me suspendieron. Entonces, cuando hay un desahucio, volviendo, se paga prestaciones laborales. ¿Cuáles son las prestaciones laborales que le corresponden a un trabajador? La indemnización por preaviso y cesantía. Eso es prestaciones laborales. Los derechos adquiridos cuando un trabajador es despedido, salario de Navidad, vacaciones y participación en los beneficios que la empresa ha tenido ganancias. Voy a escuchar al doctor Guridi que levantó la mano. Y precisamente Adelante. viendo hace rato ahí, antes de que se termine el programa. Doctor Abelardo Guridi. Tiene el micrófono Realmente, tocado. ¿cuál es el comportamiento de los tribunales cuando uno realiza algún tipo de demanda? Y por último, si un trabajador que era director de una unidad y ahora en esta pandemia por reclutamiento de personal o reorganización de personal, lo bajan de cargo, ¿qué acciones pudiese tener ese trabajador frente a esta disminución? Bueno, si el trabajador le cambian la categoría de su cargo, si es de mutuo acuerdo, sí lo puede hacer. De lo contrario, el código no permite eso. Eso le llaman el jus variandi. No pueden, bajo ninguna circunstancia, cambiar el contrato de trabajo. Hay un cambio, por ejemplo, él es supervisor, no lo pueden bajar a operador bajo ninguna circunstancia. Si es de mutuo acuerdo, sí, por ayuda a la empresa, de lo contrario, no. El Tribunal de Trabajo, con relación a eso, es rígido. Si usted va y le dice como empleador, representando a una empresa, bueno, yo me vi en la circunstancia de cambiarle la categoría a ese trabajador en virtud de que realmente no tengo fondos para seguir operando. El tribunal automáticamente condena a la empresa por esa situación. O sea que no, el tribunal es rígido con relación a eso. Sí, nos quedan 5 minutos. Es decir, cualquier cosa tienen que decirla en corto tiempo, por favor. Ok, entonces concluyendo con relación a eso, el contrato de trabajo termina con responsabilidad para el empleador cuando es por desahucio, cuando es por despido y dimisión. Y sin responsabilidad por mutuo acuerdo, terminación de la ejecución de la obra, y cuando no se puede, bajo una circunstancia que no se puede ejecutar una obra, ahí termina sin responsabilidad. Dentro de esos derechos, pues tenemos el desahucio y el despido y la dimisión. La dimisión, si es justificada, pues hay que pagar prestaciones laborales y derechos adquiridos. Cuando termina, resumiendo, el contrato de trabajo por desahucio, no hay que alegar causa, hay que pagar prestaciones laborales y derechos adquiridos. Y cuando es por despido, no hay que pagar prestaciones laborales, solamente derechos adquiridos. Se resume, ahí terminamos. Si hay alguna pregunta, pues
están mal ahora. Sí, muchísimas gracias, doctor Pedro Gálvez. Hay algo muy importante y es para el trabajador. Si el trabajador dimite por alguna razón, ¿en qué plazo tiene el trabajador, verdad, después de darse el hecho que lo convoca, vamos a decir así, al desahucio, perdón, a la dimisión? A la ¿En qué dimisión. tiempo debe informarle al empleador sobre esta situación que le ha ocasionado alguna violación de derechos dentro de la propia empresa? ¿En qué tiempo? Fíjense, el trabajador tiene un plazo de caducidad de 15 días para informar a la empresa de que sus derechos se le están siendo violados. Si en un plazo de 15 días ese trabajador no ejerce su derecho, pues puede por caducidad perder eso. Pero una vez inicia un proceso contra la empresa, comunica a la empresa que sus derechos están siendo violados y en un plazo de 48 horas al Ministerio de Trabajo. A partir de ahí, de esa comunicación, tiene un plazo de 2 meses para reclamar en el Tribunal de Trabajo, reclamar sus derechos. Esos son los plazos que establece el Código de Trabajo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que hemos aclarado muchos puntos sobre la responsabilidad del empleador y también responsabilidad del empleado sobre los temas que hemos tratado. No sé si el doctor Abelardo Guridi o la doctora Lelia de la Cruz pues pueden, antes nos quedan como 2 minutos, ¿verdad? Para que si quieren pues despedirse de los amigos que nos escuchan y nos siguen. Pueden hacerlo en este momento. Vamos a darle la palabra a la licenciada de la Cruz, por favor. Bien, queremos desearle unas buenas noches a todas las personas que nos siguen, al doctor Pedro Gálvez por su magnífica participación y también informarles que cualquier duda que tengan con relación a estos temas que son de mucho interés y que con la situación, como decía al principio, que estamos viviendo ahora, hay tantas dudas e inquietudes en los trabajadores dominicanos. Nuestras vías están abiertas para orientarle con relación a estas situaciones que se están presentando y a estos temas que tocamos en la noche de hoy. Buenas noches y gracias por su atención siempre con los programas de los juristas y el pueblo. Como en el doctor Abelardo Guridi. Muy buenas noches. Realmente el tema es bastante interesante y es necesario porque todos estamos muy pendientes de asesorar en ese sentido. Y qué bueno que el doctor Gálvez es un experto ya de varios años en ese tema y estamos muy contentos de esa información y continuamos con más programas. Cómo no. Muchísimas gracias por haber participado, doctor Pedro Gálvez, Abelardo Guridi y Lelia de la Cruz, en Los Juristas y el Pueblo. Uno de los programas de la Fundación ISI para todos ustedes. Esperemos que ustedes nos sigan y compartan también nuestros videos que están en las redes sociales. Hasta luego, si Dios lo permite. Adiós.